Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Sí me escuchan más o menos? Sí, se escucha bien. Ok, bueno, pues ya ando por acá nuevamente. Espero aguantar la voz. De repente tengo que hacer algunas pausas, pero pues bueno, a ver cómo me va. El día de ayer me costó un poquito de trabajo dar la clase con el otro grupo, pero eh, a ver qué sucede el día de hoy. Pues bueno, no pude dar clase la semana pasada, pues vamos a tratar de apurarnos para este, tratar de avanzar lo más que se pueda de este horrendo semestre, que por cierto, nos quedan 2 semanas, ¿no? De clases. Nos quedan 2 semanitas para acabar, más una de finales y hasta ahí. Entonces, pues no está nada más recordar que pues tenemos que acabar esto en 2 semanas. Este, ¿qué nos falta por hacer? Tenemos que hacer 2 parciales más. Entonces, voy a abrir rápidamente el calendario para revisar, pues, cómo vamos más o menos a estarnos organizando. Déjenme poner aquí abrir el famosísimo calendario. Ok, entonces se supone que ahorita estamos que a 3 de agosto, ¿no? Entonces, nos queda esta semana y la que sigue. El semestre termina el 14. eh, Tenemos una semana para hacer este examen final o proyecto final y hasta ahí. Muy probablemente nos pidan entregar calificaciones a más tardar el día 21 de agosto, yo creo que más o menos supongo. O tal vez al 23, pero dudo mucho. Lo más probable es que tengamos que tener la calificación lista el día 21, a más tardar. Entonces, pues vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tener que hacer el tercer examen parcial este sábado. Vamos a tener que, voy a tener que auxiliarme de la clase de un sábado para tener libres los 3 días a la semana. Y el cuarto parcial lo vamos a hacer el día 14. Entonces, pues no hay mucho de dónde hacernos, ¿no? Entonces, el próximo sábado vamos a tener el tercer parcial y el siguiente, el cuarto parcial. La entrega del proyecto, pues vamos a dejarlo a lo largo de esta semana. Pues a más tardar tendría que ser el día 20, ¿no? Y el examen final vamos a tenerlo que hacer, pues yo creo que el jueves tal vez, ya veríamos en su momento, pero en estos 2 días tenemos que hacer esas dos cuestiones, ¿no? Los que tengan que ser final y la entrega de los proyectos más o menos también a lo largo de esta semana. Y pues más o menos así va a estar el calendario, ¿no? El, el día de hoy voy a tratar de terminar el tema 8 y lo que resta de la semana veríamos el tema 9. El examen parcial 3 vendría del tema 7 y 8 nada más, ¿ok? 7 y 8. Entonces, pues así estarían las fechas más o menos. ¿De esto alguna duda, pregunta? Antes de pasar en lo que nos quedamos. Sí, profe. Una Adelante. preguntita. ¿A qué hora sería lo del el examen el sábado? Es que yo tengo clases Vamos, bueno, varios de aquí tenemos clase mm, los sábados. entiendo, pero no tengo de otra, no hay otra opción. Yo creo que la vamos a estar programando por ahí de, pues no sé, a la hora que más puedan, tal vez, ¿qué será? A las 11. ¿A qué hora más o menos pueden? ¿En la tarde? O en la tarde, tal vez podría ser hasta las 6 de la tarde, no sé, o a mediodía, Sí, yo creo que sí, como mediodía tal vez. a mediodía, tal vez vamos Vamos. a
para No sé ponerlo los demás. más o menos a esa hora. Sí, bueno, al menos yo puedo a esa hora, pero no sé los demás. Ok, bueno, inicialmente ahorita si quieren voy a tomar esa recomendación a mediodía y ya vamos viendo, ¿no? Si alguien de plano no puede, pues veo en qué otro horario ya de manera individual les puedo aplicar el examen, ¿vale? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, Profesor, adelante. ¿y el último examen de qué temas El vendría? último examen va a ser un tema 9 y 10. Ah, ok. Ok, el examen 3 es tema 7 y 8. El cuarto parcial es 9 y 10. El tema 9 lo vamos a empezar el próximo jueves a más tardar. Y pues ya más o menos estemos terminando yo creo que la siguiente semana, ¿no? Bueno, pues ni modo, así está esto. Pues ya yo por eso les dije, no, bueno, yo que ustedes me daba de baja, pero bueno, así están las cosas. Y luego que yo me enfermo, ¿verdad? Pues no, imagínense. Qué feo caso. En fin, vamos a continuar con la clase entonces. Eh, la parte de DML que ya estábamos revisando es la más sencilla, ¿no? De la parte de SQL realmente. Hemos terminado de ver la cuestión del insert. Rápidamente voy a pasar a lo que es update, que realmente no hay mucho que platicar de update, ¿no? Pues básicamente utilizamos esta sentencia para hacer actualización de datos, ¿no? Aquí tal vez algo que podría ser interesante mostrar es que en la misma sentencia podemos cambiar varios valores a la vez. No tenemos que hacer, digamos, una sentencia por cambio. ¿Qué escribiríamos normalmente? Update, el nombre de la tabla o vista, si fuera editable. La cláusula set, el nombre de la columna y su nuevo valor. Si queremos modificar más columnas, ponemos coma y ponemos las demás columnas con sus valores, ¿no? Casi siempre o normalmente deberíamos de poner una condición. Si la omitimos, pues podemos tener problemas, ¿no? Porque estaríamos modificando los registros de toda la tabla. Entonces, podemos hacer uso también de subconsultas. Por ejemplo, aquí. Normalmente las subconsultas con una sentencia update van en la cláusula where, ¿ok? O después de la columna y el valor puede ser, el valor que vamos a actualizar puede ser el resultado de una subconsulta. En el tema 9, vamos a ver que podemos tener subconsultas en otra sentencia. Una subconsulta la vamos a identificar porque es una cláusula, una sentencia select que está entre paréntesis. O sea, esta es la manera en cómo se identifica, como aquí, ¿no? Toda sentencia select que está entre paréntesis está y que está dentro de otra se le llama subconsulta. Normalmente primero se resuelve o se obtiene el resultado de la subconsulta para usarse en la consulta externa o en la sentencia externa, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? En update sí puede aparecer la palabra null. Por ejemplo, si queremos hacer el cambio a un valor nulo, podemos establecer el valor de la columna a nulo. Aquí no es que el valor sea la palabra null, sino más bien que el valor de la columna se va a eliminar. O sea, la columna se va a quedar sin valor, ¿no? Ok, también en update puede aparecer la palabra default. Si ponemos default, significa que queremos cambiar el valor de la columna al valor por default que tenga definida la tabla.
Por ejemplo, aquí. Obviamente dependemos, ¿no? Que la tabla tenga la cláusula default en la columna para que funcione. ¿Ok? Bueno, y pues de update realmente no hay mucho que decir. Es básicamente todo. Delete, vamos a ver qué sucede con delete. Delete, pues, como su nombre lo indica, elimina registros. Su sintaxis es muy sencilla. Where, vean que es opcional, pero pues normalmente debería de especificarse. Si llegáramos a omitir where, aquí pues vamos a vaciar toda la tabla, ¿no? Eliminaríamos todos los registros. Y pues básicamente no hay mucho que decir, ¿no? Ponemos delete, el nombre de la tabla y el predicado, las condiciones. Aquí cuando utilicemos where, ya sea en un update o en delete o en la cláusula select, como veremos más adelante, hay que tener cuidado en que el predicado sea realmente una expresión booleana. Puede ser una expresión booleana compleja, ¿no? Anidada si quieren, con varios operadores, pero el detalle es que siempre debe de evaluar a un valor verdadero o falso. ¿Ok? De otra manera, pues vamos a tener allí algún error. Uso de subconsultas también podríamos tener aquí, sobre todo en la cláusula where, para, por ejemplo, determinar el valor de alguna condición, ¿no? Ok, pues básicamente no hay mucho que decir de delete. Merge, ¿cómo funciona merge? Tal vez está para ustedes, si sea un poquito nueva, ¿no? No es tan común como las otras, pero bueno, merge también es una instrucción DML. ¿Cómo funciona? Es una especie, es una combinación de insert con update y delete, ¿no? La palabra merge, como su nombre lo indica, sirve para hacer una especie de sincronización entre dos tablas. Entonces, merge básicamente lo que hace es que toma dos tablas. A una de ellas le vamos a llamar la tabla destino o la tabla target. Y la otra vamos a llamarle la tabla origen o lo que es la tabla source, la tabla fuente, que sería source table. ¿Ok? Entonces lo que hace merge es hacer una especie de sincronización de los cambios que hayan ocurrido en la tabla fuente hacia la tabla target. ¿Cómo se hace esta sincronización? Básicamente es, se verifica si existe un registro. Si este registro está en la tabla fuente, se verifica qué pasa con la tabla target. Si el registro no existe, entonces se inserta, ¿ok? Para que quede sincronizado. Si el registro existe en ambas, entonces se hace una operación de update. Los valores que tenga la tabla source se actualizan en la tabla target. Entonces, de esa manera los registros quedan con los mismos valores. Entonces, básicamente es lo que hace merge, ¿no? La sintaxis, pues básicamente es esta. Ponemos merge into, aquí tener cuidado. Se pone primero la tabla target y después se pone la tabla fuente. Entonces ponemos merge into la tabla target using la tabla origen o fuente. Después viene algo importante que es la cláusula on. En la cláusula on se pone una condición booleana, es una expresión booleana que básicamente sirve para indicar la manera en la que se van a identificar los registros de una y de otra, ¿no? La forma más fácil de saber
si este registro está o no en la otra tabla, es comparando las llaves primarias. Entonces, igualamos la llave primaria de la tabla fuente con la primaria de la destino. Y si coinciden, si se encuentra una correspondencia, significará que el registro existe en ambas tablas, ¿no? Entonces, de ahí podemos tener dos situaciones: que el registro exista, es decir, escribimos la cláusula when match then, que significa que se encontró el registro. Aquí aplicaríamos un update para que se sincronice. Si no se encuentra, entonces aplicaríamos un insert, ¿no? Profesor, ¿y qué pasa si por alguna razón no quisiéramos que se actualizara la tabla? O sea, que cuando encuentre una coincidencia se quede el valor como antiguo. Entonces no utilizarías merge, ¿ok? Porque es como si quisieras eliminar esta partecita nada más, ¿no? Aquí tendrías que quitar este update, pero eh, no he intentado probar, por ejemplo, qué pasa si cuando hagan match, hacer algo distinto a un update. Pudiera ser a lo mejor que aquí, a lo mejor en el den le pones null para evitar que se haga ese update. A lo mejor nada más te interesa hacer la otra parte, ¿no? Cuando no hagan match. Podríamos intentar hacer un null, ponerle null para que no se haga nada, pero habría que ver, la verdad no he probado hacer algo como que hacer un merge a medias, ¿no? Más bien ahí habría que ver qué es lo que realmente se quiere hacer. Tal vez en ese caso no te sirve tanto merge, sino más bien hacer otra lógica, ¿no? Entonces, pero podríamos intentar hacer Ok. eso. Posiblemente nos marque error de sintaxis, pero habría que ver, ¿no? Ok. Y el otro caso, cuando no hagan match, entonces normalmente lo que aplicaría es una inserción. Ok. Entonces, esta es la sintaxis básica. Aquí hay que tener cuidado con los alias, porque normalmente ocurre que las tablas origen y destino casi siempre tienen la misma estructura, ¿no? Y normalmente las mismas columnas. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos estas dos tablas, producto y producto respaldo. A suponer que queremos hacer una sincronización hacia acá. Ok. Ahorita, como pueden ver, las tablas tienen distintos datos. Entonces, esta sería nuestra tabla source o nuestra tabla origen, y esta sería nuestra tabla destino o la tabla target. Entonces, la instrucción para hacer la sincronización sería más o menos así. Ponemos merge into, ponemos la tabla target, que sería producto respaldo, y vean que aquí se le asigna un alias a la tabla. En el tema 9 vamos a aprender qué es eso de los alias, pero ahorita les podría adelantar que un alias pues es típicamente un carácter. Puede ser una cadena, pero normalmente se utiliza un carácter que me ayuda a representar a una tabla dentro de la misma sentencia. Entonces, R es un alias que apunta o que me identifica a la tabla producto respaldo. Using producto P, su alias P, y la condición. Entonces vean que en la condición igualamos las llaves primarias, que sería producto ID con producto ID, ¿no? Igualamos las llaves primarias y validamos si se encuentran, es decir, si el registro está en ambas, haríamos el update. Entonces, when match, then ponemos update. Ahora ven que aquí la sentencia update es ligeramente diferente a la cláusula update normalita. Generalmente escribimos esto: update y la tabla, ¿no? Aquí ya no se pone la tabla, puesto que ya definimos quién es la target y quién es la tabla fuente, ¿no? Obviamente la tabla a la que se le va a aplicar el cambio es la tabla destino. Por eso no ponemos el nombre de la tabla aquí. Directamente ponemos la cláusula set. ¿Ok?
Ahora que hay que tener mucho cuidado con la expresión que escribamos. Vean que aquí estamos indicando que el valor de R punto tipo va a ser igual al valor que tenga P punto tipo. O sea, aquí lo que estaremos diciendo que vamos a actualizar el valor de R. ¿Quién es R? La tabla destino. Y su valor va a ser igual a ¿quién? Al valor de la tabla origen que está identificada por P. Ok, hay que tener cuidado porque si lo ponen al revés, si ponen P punto tipo igual a R punto tipo, pues van a hacer la sincronización al revés. Entonces, no va a ser lo que quieren, ¿no? Entonces pueden causar aquí que eliminar datos o modificar datos que no debieron haberse cambiado, ¿no? O sea, podrían hacer una especie de sincronización inversa, lo cual podría ser incorrecto. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con el manejo de los alias aquí. Ponemos coma y hacemos lo mismo para los demás atributos. O sea, vean que aquí tenemos la libertad de sincronizar inclusive ciertas columnas, ¿no? Si no queremos todas, pues puede ser que nada más seleccionamos ciertas columnas. ¿Ok? Y hasta ahí. Cualquier duda que tengan, no me dejen avanzar. O sea, se interrumpan y pregunten. Ok. La otra, cuando no se encuentre el registro, entonces vamos a hacer una inserción. Aquí, vean, la sentencia insert también es ligeramente diferente a la normal. Normalmente escribimos insert, into y ponemos la tabla. Ok. Y ya después ponemos tal vez las columnas y luego los valores, ¿no? Normalmente esta es la sintaxis. Aquí es y otra vez ligeramente diferente porque, pues como ya también tenemos definida la tabla target, no es necesario escribir esta tabla, ¿no? La inserción siempre se va a hacer a la tabla target. Entonces, when match then insert, entonces aquí lo que va a pasar es que ponemos primero, abrimos paréntesis y ponemos el nombre de las columnas. Aquí sería las columnas en donde vamos a insertar, que obviamente deberían de corresponder a la tabla target, como pueden ver aquí, ¿no? Por eso ponemos R. Entonces aquí también tengan cuidado, ¿no? Con el uso de los alias. Primero va el alias de la tabla target y en el values los valores. Pues están de acuerdo que los valores serían los valores que tenga, ¿no? Las columnas de la tabla origen o fuente. Ok, que en este caso sería el alias P. Entonces, igual hay que tener aquí cuidado nada más con los alias porque si le ponemos R, pues aquí no tendría sentido, ¿no? Muy bien. Una vez que se ejecute esta sentencia, veríamos que pues ya las tablas tienen exactamente los mismos datos. Ok. Entonces ya producto respaldo, si se fijan, ya se sincronizó con la tabla producto. Ok. Pues básicamente es lo que hace merge. Ok, una especie de sincronización. Ok. Vamos con truncate. Bueno, aquí está detalle nada más. Pudiera haber registros extra en la tabla destino. Por ejemplo, aquí este producto ID 10 no está acá. Y pues este registro quedaría intacto, ¿no? Este registro no se toca. ¿Por qué? Porque pues no, originalmente no está en la tabla origen, ¿vale? O sea, registros nuevos que pudiéramos guardar en la target no se afectan con respecto a los registros que hay en la origen, ¿ok? Bueno, entonces esta instrucción normalmente ocurre o es útil cuando existen cambios únicamente en la tabla
origen. La tabla target o destino normalmente está estática, nadie la modifica, nadie la toca. Entonces siempre las sincronizaciones va en este sentido. ¿Ok? Porque si empezamos a modificar la tabla destino y ahora quisiéramos hacer algo al revés, pues ya es otra cosa. Entonces aquí Merge no nos ayuda para hacer esto. Nos ayuda nada más para hacer sincronización en un sentido, no bidireccional. ¿Ok? Entonces asumimos que la tabla target nunca se mueve, ¿no? Es que está estática, es meramente un respaldo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya para cosas más elaboradas como esta, necesitaríamos auxiliarnos de otras herramientas, por ejemplo, un poco de programación PLSQL. Ok, Truncate. Truncate es una instrucción un tanto peculiar. En algunos libros o en algunos autores, Truncate no la manejan como una instrucción DML, sino más como una instrucción DDL. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la diferencia entre DML y DDL? DDL es más como una especie es más del lado de la estructura de los objetos y DML es del lado de los datos. Desde mi punto de vista, no considero que sea DDL, considero más que es del lado de ML, por eso está en este tema, ¿no? Ahorita les digo por qué, pero hay muchos libros o autores que la catalogan más de este lado, pero ahorita van a ver por qué. Yo diría que no es tanto así, pero ahorita van a ver por qué. Bueno, ¿qué hace Truncate? Como su nombre lo indica, Truncate es, digamos que similar a una instrucción delete sin la cláusula where. O sea, en otras palabras, Truncate sirve para vaciar el contenido de una tabla. Su sintaxis es truncate table y el nombre de la tabla. Ok. Ojo, truncate no elimina la estructura de la tabla, solo vacía la vacía. O sea, elimina datos, no elimina la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que truncate puede ser el equivalente a hacer esto. Delete from tabla sin ponerle predicado, sin la cláusula where. Entonces, lo que provocaríamos es que todos los registros de la tabla se van a eliminar. ¿Ok? Por ejemplo, truncate tabla y el nombre de la tabla. Seguramente le surge la inquietud, ¿no? Bueno, oye, entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Entre hacer truncate table con hacer delete, ¿no? Bueno, ahí les va cuál es la diferencia. Truncate es una instrucción mucho más eficiente y rápida que delete, ¿ok? Entonces, truncate normalmente se utiliza cuando ya estamos 100% seguros que los datos de una tabla no me sirven, ya no los necesito y quiero vaciar la tabla, dejarla sin registros. Si estoy 100% seguro de que ya no necesito esos datos, truncate puede ser una opción, ¿ok? Una analogía de entender esto es, no sé si ustedes han visto que en los sistemas operativos, sobre todo en la interfaz gráfica, si ustedes hacen un borrado de un archivo, hacen un delete de un archivo, en realidad el archivo se va a la famosa papelera de reciclaje, ¿no? Pero hay otro mecanismo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ponen shift suprimir, no sé si lo han hecho, o ponen la palabra, presionan la tecla shift y luego le ponen suprimir. ¿Qué efecto tiene eso? ¿Alguien sabe? Que lo borra completamente, ¿no? Ajá, o sea, se salta en la papelera. Sí. Entonces es como que un borrado directo y ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Ya no pueden recuperar el archivo, al menos de manera sencilla, haciendo shift suprimir. Entonces en las bases de datos pasa algo parecido.
No es tanto tema de este curso, pero rápidamente les platico. Toda operación DML en una base de datos, los cambios que se aplican se respaldan en algo que se les llaman los archivos de redo. Este es un archivo. ¿Por qué se respaldan? Una de las razones es que, ¿qué pasa si estamos haciendo cambios dentro de una transacción y de repente se me ocurre hacer un rollback? Si se me ocurre hacer un rollback, entonces necesito restaurar los cambios que hice. Entonces lo que hace la base es que va respaldando, digamos, la versión nueva y la versión viejita se respalda por si más adelante necesito restaurarla. O sea, si me arrepiento, puedo hacer un rollback si estoy en la misma transacción y todo queda como antes. Entonces, para implementar esta funcionalidad, lo que se hace es que al momento de estar haciendo el delete, en este caso, se guarda una copia, por así decirlo, de la versión viejita, del dato que estaba antes. Pero pues eso lleva tiempo, ¿no? Al estar haciendo el delete, tengo que estar respaldando y y guardo una copia, ¿no? Entonces, si yo llegara a hacer un rollback, no habría problema, ¿no? Los cambios se restauran. Ok, ¿qué pasa con Truncate? Truncate dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el vaciado de toda la tabla, pero no hay respaldo, o sea, sin respaldo. Este respaldo no se hace ¿para qué? Pues justamente para que Truncate opere más rápido. ¿Ok? Físicamente lo que hace es que elimina los bloques de los archivos donde están los datos y no genera una copia de respaldo. Entonces, de aquí que Truncate es muy rápida. El detalle es que si yo quisiera hacer un rollback, no va a funcionar. O sea, ya el rollback no me va a marcar error, pero simplemente no va a hacer ningún caso, no va a tener efecto. Los datos ya no se van a restaurar. ¿Por qué? Pues porque no se generó ese respaldo, ¿no? Que a este tipo de datos se les llaman los famosos datos hundo. ¿Ok? Pero bueno, hasta aquí es para el curso, hasta aquí dejamos la explicación, porque ya meterme más hacia los temas es hablar ya de avanzadas, ¿no? De la otra asignatura. Entonces, ahorita nos quedamos con esta idea, ¿no? Otra manera de entenderlo es que Truncate, si ustedes leen la documentación, dice que Truncate trae un commit implícito. Commit implícito. Ahora, para entender esto, ahorita vamos a empezar a hablar de lo que son las transacciones, pero de una vez me adelanto para entender esta parte. Cuando ustedes entran, por ejemplo, a SQL Plus, habíamos platicado que se crea una sesión. Entonces, se crea una sesión cuando entramos a SQL Plus y nuestra sesión está lista para recibir instrucciones. Podemos ejecutar instrucciones select, por ejemplo. Todo va bien, hacemos consultas, pero cuando lanzamos una instrucción DML, la primera instrucción DML genera o crea una nueva transacción. Esta es una regla muy importante. ¿Ok? En el momento en el que nosotros lanzamos una instrucción insert, update, delete o merge, se va a crear una transacción. ¿Ok? En ese momento. Y ahora vendría la pregunta. ¿Cuándo acaba? ¿Ok? ¿Qué implica, por ejemplo, que se crea una transacción? Si nosotros abrimos una sesión, hacemos consultas y supongamos que la primera instrucción que lanzamos es un delete.
delete de ciertos registros. Ok. Y ya. Si no hacemos nada, lo que va a suceder es que aquí se creó una nueva transacción, transacción 1. Esa transacción tiene que tener un fin, ya sea un rollback o un commit. Pregunta, ¿alguna vez les había ya platicado que era un rollback y que era un commit, verdad? O más bien les preguntaría si les queda claro a todos a qué me refiero con rollback o commit. O a alguien no le queda claro esa parte. ¿O quién me explica qué era un rollback y qué era un commit? ¿No son instrucciones para finalizar la transacción, profesor? Ajá. Con esas dos instrucciones se termina una transacción. Pero, ¿qué efecto tiene si yo escribo rollback? Se deshacen los cambios. Se deshacen los cambios. O sea que si yo después de delete pongo un rollback, lo que hayamos hecho hasta el inicio de la transacción se deshace. ¿Por qué? Porque pude haber puesto aquí varias instrucciones, no nada más delete, sino pude haber hecho un update, un insert. Y si aquí pongo rollback, todos los cambios hasta donde se inició la transacción se deshacen. Si ponemos un commit explícito, por lo contrario, la transacción se confirma. Confirmar significa que los cambios que hizo la transacción ya van a estar permanentemente respaldados en estos archivos. Entonces el cambio ya es permanente. ¿Ok? Si vuelvo a lanzar otra sentencia DML, por ejemplo, otro insert después de un commit, lo que pasaría es que aquí se va a crear una nueva transacción, una transacción 2. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, puede darse otra situación. ¿Qué pasa si ustedes empiezan a hacer insert, update? Aquí en este primer insert se crea una nueva transacción, pero nunca hacen un commit o un rollback explícito, sino que ustedes siguen trabajando. Entonces, en algún momento se tiene que acabar esta transacción. Si nunca hacen un commit o un rollback, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes terminen su sesión, una sesión se puede terminar de manera ordenada o de manera abrupta. Por ejemplo, si de repente se nos pierde la conexión con el servidor, eso significaría una salida abrupta o repentina. Cuando hay ese tipo de salidas, el manejador de manera automática aplica un rollback. ¿Qué significa? Si ustedes se vuelven a conectar y quieren ver los cambios, pues los cambios ya no van a estar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nunca los confirmaron y su sesión se cerró de manera inesperada. Pero por otro lado, si hacen una salida ordenada, por ejemplo, si ejecutan el comando exit de SQL Plus, ustedes están provocando una salida ordenada. Entonces, si se les olvida el commit, el manejador, antes de que haga exit, les agrega un commit aquí por default. Ok. Otra salida anormal sería, por ejemplo, que tienen la terminal y están haciendo DMLs y de repente cierran la terminal. Esto se consideraría una salida anormal. Por lo tanto, aquí el manejador aplicaría un rollback. O sea, esto sería una salida anormal. ¿Ok? Entonces, hay otro evento que puede provocar un commit implícito. Este es algo importante. Y aquí voy a ponerles la regla. Toda sentencia DDL
provoca un commit implícito antes de ser ejecutado. Esta es una regla importante. ¿Cómo entendemos esto? Nuevamente, suponga que yo inicio aquí sesión. Empieza aquí la sesión. Hacemos operaciones de select. Una operación de select no implica que se genere una transacción. Puedo hacer varios select. Y supongamos que aquí hago un insert, luego un update. ¿Y qué pasa si aquí hago un alter o un create table? Lo que va a pasar aquí es que en este punto se crea una transacción, la transacción 1. Esta transacción va a estar viva hasta ¿en qué momento? Hasta aquí. ¿Ok? Justo antes de que se ejecute una instrucción de DDL. Acuérdense, las instrucciones DDL son las que empiezan con create o que modifican alguna estructura de la base, ¿no? Create table, alter table, etc. Drop table, ¿no? Entonces, justo antes de que se ejecute esta instrucción, aquí el manejador de manera implícita va a agregar un commit, que significa que estos datos ya se van a hacer permanentes antes de ejecutar alter table. ¿Por qué razón el manejador agrega un commit implícito? Básicamente es porque cualquier cambio a la estructura de un objeto, para que se pueda hacer un cambio a la estructura, necesitamos primero asegurarnos que no haya cambios en los datos, ¿no? Porque si no, puede que tengamos problemas si cambiamos la estructura y traemos cambios a datos pendientes, ¿no? Imagínense si le quitamos una columna a una tabla o si le cambiamos el tipo de dato a una columna, pero por ahí todavía traemos transacciones pendientes que están insertando, podemos tener conflictos, ¿no? Es como cuando ustedes a lo mejor están cambiando la estructura de una casa, ¿no? A lo mejor están cambiando, agregando una ventana o modificando un piso, que es un cambio mayor a una casa. Pues antes de que hagan el cambio, pues como que tienen que decirle a las personas que se salgan, ¿no? Para que pueda hacer el cambio. Algo parecido ocurre aquí. No se puede hacer cambios a las estructuras de los datos, a las estructuras de los objetos, si traemos transacciones pendientes. Entonces, primero se termina la transacción y ya se hacen los cambios a la estructura. Entonces, por eso aquí aplica un commit implícito. ¿Vale? Bueno, aquí viene todo este rollo. ¿Qué creen que va a pasar con un truncate? Si, por ejemplo, de repente tenemos insert, update, delete, no, vamos a poner otro insert. Y de repente pongo merge. No, perdón, merge, no. Truncate. Y luego pongo otro select y otro insert. ¿Qué creen que pase con truncate? Debido a que truncate no me permite hacer rollback por el hecho de que no guarda la copia viejita, entonces, ¿qué creen que hace el manejador para evitar hacer este rollback? Pues agrega un commit implícito aquí antes de ejecutar truncate. Al agregar un commit implícito, pues aunque hagamos rollback, ya no va a tener efecto porque el commit implícito ya se hizo. ¿Ok? Entonces, con esto el manejador se asegura que no nos van a pedir un rollback de un truncate. ¿Por qué? Pues porque truncate no guarda la copia, ¿ok?, de los datos eliminados. Entonces, para implementar esa característica, el manejador agrega un commit implícito antes de hacer el truncate. ¿Vale?
Entonces, tanto operaciones de ML como truncate provocan un commit implícito justo antes de ejecutarse. En este caso, aquí esta transacción termina, ¿ok? Y aquí se crea una nueva, ¿ok? Con este nuevo insert. Entonces, sí es importante que tengan en mente que en qué situaciones las transacciones se crean y se eliminan, porque muchas veces puede que no sea el comportamiento que quieran. Si una transacción no quieren que haya un commit implícito, pues eviten mezclar las instrucciones de ML con instrucciones de DL, como son alter o create table, ¿no? De otra manera van a provocar commit implícitos y puede ser que eso no sea lo que quieren. Si intentan hacer un rollback, pues ese rollback nada más aplicaría hasta este punto, no hasta acá. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? En esas situaciones. Bueno, entonces esa era la explicación que les quería comentar en cuanto a truncate y de una vez aproveché para los commit implícitos. ¿Pregunta, alguna duda de esto? Ok, Creo que no, profe, todo en claro. bueno. Entonces, voy a pasar de una vez al siguiente tema, que sería la cuestión del manejo transaccional. Y dejamos hasta el último algunos ejercicios para practicar esto que hemos estado revisando. ¿Ok? Este tema es súper, súper importante. ¿Ok? No nada más para acreditar la materia, pero si ustedes quieren realmente tener buen nivel de bases de datos y de SQL, saber qué es una transacción y todos los conceptos que hay alrededor es súper importante. ¿Ok? Y esto es algo que no se les debe de olvidar, sobre todo si se van a dedicar a las áreas de ingeniería de software o de la propia área de bases. Esta sección es casi algo que deben de tener siempre en su mente. Hay muchos developers, programadores, que desarrollan software y no tienen en cuenta todos estos conceptos. Y eso les puede provocar un mal diseño e inclusive una mala programación de un software que accede a una base de datos. O sea, al grado de que cualquier sistema, ya sea un sistema web, sistema móvil, de la arquitectura que quieran, que acceda a una base de datos, pues prácticamente hoy en día todo el mundo hace eso, ¿no? Cualquier aplicación, por muy sencillita, normalmente se accede a una base de datos. Bueno, si ustedes tienen este requerimiento de hacer cambios a una base de datos desde una aplicación, necesitan conocer bien este tema, cómo operan las transacciones. Si es que realmente quieren que su sistema funcione correctamente y no provoque inconsistencias de datos. Aquí, si no entendemos bien la parte transaccional, lo que van a provocar es que su base va a estar inconsistente, aunque esté bien diseñada. ¿Ok? Entonces, tomen muy en cuenta este tema, muy importante. En entrevistas laborales me ha tocado ver que preguntan mucho de estos temas para ver qué tan buen nivel de SQL tienen. Entonces, de aquí que les hago el énfasis, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, hay bastantes conceptos aquí. Este es un subtema un tanto teórico y práctico a la vez. Entonces vamos a empezar a revisar esos conceptos. Primero, la definición de transacción. Ya en temas pasados, más o menos dimos una definición muy básica. Ahorita podemos entender a una transacción como conjunto de instrucciones de ML. ¿Ok? Conjunto de instrucciones de ML. A este conjunto de instrucciones se les conoce también como unidad básica de procesamiento de datos. ¿Por qué unidad básica? Porque
queremos que todo esto se ejecute de manera consistente y confiable. ¿Qué significa eso? Que o se hace bien todo o mejor no hago nada. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden formar grupos de sentencias que quisieran manejarlas de esta manera. Es decir, como si fuera una sola cosa, como si fuera una sola unidad de trabajo. ¿Ok? Entonces, si tenemos ese requerimiento, se agrupan esas transacciones y más bien se agrupan esas instrucciones y se identifican por una transacción. Ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes se inscriben, todos los cambios que hagan mientras están en la sesión, están de acuerdo que se engloban dentro de una transacción. La alta de un grupo, el cambio de un grupo, la inscripción en otro grupo, la alta en otro grupo, etcétera. Todas estas operaciones que ustedes hacen cuando se inscriben, están de acuerdo que no les gustaría, ¿verdad? Que cuando vean ya su comprobante de inscripción, no les gustaría ver que parte de lo que hicieron sí se hizo y parte de lo que hicieron no se pudo actualizar. Si esto ocurriera, están de acuerdo que aquí la base estaría en un estado inconsistente y estarían ustedes muy enojados, ¿no? Porque como que los primeros 2 grupos que seleccioné sí están bien y los otros 2 no hay nada. O sea, como que una especie de cambio parcial. Eso sería un problema, es una inconsistencia. Entonces, para evitar caer en estas situaciones que unas cosas sí se hicieron y otras no, agrupamos todo esto que queremos manejar como una unidad de trabajo y lo englobamos dentro de una transacción. Entonces, esto me permite, se les llama llevar a la base de datos de un estado consistente a otro estado nuevo, pero que también es consistente. Es decir, partimos de un estado consistente conocido, cambiamos datos, hacemos cambios, borramos, eliminamos, insertamos, y ya que nos aseguramos de que todo está bien, confirmamos la transacción y caemos en un nuevo estado, pero ese estado va a ser consistente. ¿Por qué? Porque la tarea se hizo correctamente. Entonces, como pueden observar, mientras la transacción esté viva o activa, podemos hacer todos los cambios que querramos. En estricto sentido, se dice que mientras la transacción esté viva, la base está en un estado inconsistente. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos moviendo cosas, ¿no? Quitando, agregando, etcétera, etcétera. Pero como todavía no acabamos la tarea, puede que ese cambio todavía no esté listo, ¿no? Todavía no esté consistente. Entonces, mientras eso no ocurre, no pasa nada, ¿no? Porque la transacción no se ha confirmado. Pero ya cuando se confirma, entonces ya regresamos al estado consistente. ¿Ok? Entonces, normalmente en un software hablamos de procesos de negocio. Por ejemplo, imagínense que un sistema web tiene un proceso de negocio que se llama registrar cliente. Registrar clientes, ¿no? Registran un cliente, pero eso a nivel de base de datos a lo mejor se traduce a crear un nuevo registro en la tabla cliente y a lo mejor crear un nuevo registro que les gusta en la tabla dirección para agregar su dirección y a lo mejor otro registro a lo mejor que les gusta en la tabla cliente email. A lo mejor tenemos una tabla separada con la lista de todos sus emails, ¿no? Entonces, como pueden observar, registrar a un cliente implica hacer varias operaciones de ML. ¿Cómo hago para que este proceso sea atómico? Es decir, que la base lo vea como una sola cosa, pues todos estos 3 inserciones las englobo dentro de una transacción. ¿Ok?
¿Qué significa? Por ejemplo, si en alguna situación, imagínense que sí logro insertar en cliente, pero no pude insertar sus emails. Entonces, ¿qué pasaría? Como aquí se produjo un error, pues hago un rollback y deshago todo. Es decir, o guardo bien los datos de un cliente completos o no guardo nada. Entonces, es llevar la base a estados consistentes. ¿Vale? Entonces, en esta situación, pues me conviene agrupar estas 3 operaciones de insert en una transacción. Lo curioso es que, como les decía, hay developers que ni se enteran de que esto existe y así tal cual empiezan a hacer inserciones, actualizaciones y nunca se preocupan por delimitar dónde inicia y dónde debe de acabar la transacción. No hagan eso, porque si no tienen en mente esto, van a generar software mal hecho y van a provocar corrupción de datos muy fácilmente. Entonces, de aquí que la importancia de estos conceptos. ¿Ok? Bueno, entonces ya que entendimos la importancia, ahora vamos a ver ya cómo se controla una transacción. Ya hemos platicado brevemente que una transacción tiene un inicio y tiene un fin, que puede ser un commit, confirmarla, normalmente cuando no hay error, o abortarla cuando ocurre un error. Abortar significa regresarme hasta acá. O sea, deshacer todos los cambios. ¿Ok? Hay un concepto que me permite hacer una especie de rollback parcial, que son los puntos que ven aquí. A esa funcionalidad se le llaman como puntos de salvado o save points, que básicamente lo que me indica. Si llega a ocurrir un error o si por alguna razón requieres hacer rollback, no necesariamente lo puedes hacer hasta el final, sino puedes hacer un rollback parcial, o sea, te puedes regresar un pedacito. ¿Cómo se logra eso? Escribiendo o indicando ciertas marcas. Por ejemplo, a suponer que aquí empieza una transacción, empezamos a ejecutar instrucciones DML y de repente escribimos save point y una etiqueta. Más instrucciones, ponemos otra marca. Y así sucesivamente podríamos tener más marcas. Si llegáramos a tener un error, por ejemplo acá, aquí yo podría escribir una instrucción como la siguiente. Rollback to, por ejemplo, SP 6.1. O el 2 vamos a ponerle, por ejemplo. Entonces, hacer un rollback a un determinado punto significa que las instrucciones que estén después de la marca se van a deshacer, pero las otras ya se conservan. ¿Ok? O sea, esta funcionalidad me permite hacer un rollback parcial que no necesariamente implica deshacer todo. ¿Ok? Entonces así se verían los famosos save points. Nótese que un save point no provoca que la transacción termine. La transacción sigue viva. Entonces puedo seguir ejecutando más instrucciones. ¿Ok? Y hasta que encontremos un commit o un rollback. ¿Vale? Un save point no provoca que la transacción se elimine. Lo que sí va a suceder es que cuando ya lleguemos a este commit o a este rollback, ya todo se muere, ¿no? Tanto estos save points ya se pierden como todos los cambios, ¿no? Dependiendo de lo que hayamos hecho. Si los confirmamos o si los deshacemos. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo identifico una transacción en la base de datos? Por ejemplo, de una forma sencilla. Si nos conectamos a SQL Plus con un cierto usuario y lanzamos una instrucción DML, hace rato les comenté, ¿no? Que esta es una instrucción DML que provoca la creación de una transacción. En otra terminal me puedo conectar como sys y puedo lanzar esta consulta.
B pesos transacción es una vista del diccionario de datos que justamente, como su nombre lo indica, me muestra la información de las transacciones activas. Aquí, si se fijan, se generó una transacción, pero todavía no acaba porque la terminal todavía, la sesión está todavía activa. Entonces, mientras la transacción no haga comido rollback, aquí me va a aparecer un registro. Cada transacción tiene un ID único y un estatus, entre otros datos. Entonces, por ejemplo, aquí si se fijan, dice, esta transacción está activa. ¿Ok? O sea, todavía no es terminada por este usuario. ¿Ok? Entonces, de esa manera ustedes pueden comprobar qué transacciones están vivas. Cuando la transacción hace commit o rollback, el registro ya desaparece porque pues ya se murió la transacción, ¿no? Ya no está. ¿Ok? Bueno. Entonces, nada más para entender, vamos a ver este ejemplo para ver cómo ocurre, cómo se manejan estas instrucciones. Entonces, aquí ustedes quiero que más o menos me ayuden a ver qué es lo que va ocurriendo. Entonces, fíjense aquí, en el tiempo 0 se hace un commit para asegurarme de que no haya una transacción pendiente. Ustedes pueden bautizarle o ponerle el nombre a una transacción con el nombre que quieran. Set transaction name y le ponen el nombre. Ojo, aquí todavía la transacción no existe. Dijimos que hasta en qué momento se va a nacer la transacción. Justo antes de ejecutar, ¿quién? El siguiente DML. Aquí ya va a nacer una nueva transacción y el nombre que se le va a asignar va a ser T1. ¿Ok? Aquí nace la transacción. Fíjense que hay un save point. ¿Ok? La etiqueta que le pongan aquí es arbitraria, ¿no? Cualquier etiqueta que le pongan va a funcionar. ¿Ok? No es una palabra reservada, es cualquier cadena que le quieran poner. ¿Ok? Después viene otro update, luego viene otro save point y luego vean, viene un rollback to save point y ponemos el nombre de este checkpoint, save point. ¿Qué vamos a provocar aquí? ¿A qué instrucciones se les haría un rollback? Esa es pregunta. ¿Qué pasa cuando ejecutemos esta instrucción? Regresa al tiempo 2. ¿Qué instrucción se va a deshacer? La 4. La 4, es decir, este cambio no va a tener efecto. Vamos a hacer rollback de esta instrucción y hasta ahí, pero la transacción sigue viva. O sea, este update se va a conservar. ¿Por qué? Pues porque el save point 1001 está después. ¿Ok? Este cambio se va a seguir conservando. ¿Vale? Entonces, eso es el efecto que tiene un save point en una transacción. Ok, bueno, hicimos un rollback parcial, después hacemos un select para comprobar que efectivamente este 45 no se actualizó. O sea, seguimos teniendo aquí para 1002, seguimos teniendo 20. Ok. Pero vean que el primer cambio, sí se hizo. El de 40, ¿no? ¿Vale? Luego volvemos a hacer otro, un 49. Aquí está actualizado. Pero luego hacemos rollback. ¿Qué significaría ejecutar esta instrucción? Que ahora sí, ¿no? Todos los cambios que hagamos se van a deshacer. Si consulto otra vez los valores, pues tengo exactamente lo mismo que acá, ¿no? Porque ya se deshizo todo. ¿Vale? Nótese que al hacer Profesor, aquí... Sí, adelante, adelante.
Pero también se deshacen los set points o esos no. También. Ok. Los save points, una vez que hacemos un rollback o un commit, también se pierden, se mueren. O sea, se mueren junto con su transacción. Ok. Entonces, si le pusiéramos, no sé, ahí, por ejemplo, el save point a uno de los que después del rock en el tiempo 11, si le pusiéramos un save point, o bueno, más bien rollback to save point, tal, Ajá. debería de marcarnos error. Ajá. Te va a marcar un error, te va a Ok, decir que ese save point no existe. Ok. vale. Ajá. De hecho, aquí, después de este rollback, ya se va a crear otra transacción cuando lancemos la instrucción 13. La instrucción 13 ya no tiene nada que ver con la transacción de arriba. Está ya en una nueva. Ok. Aquí hacemos un update y hacemos commit. Ok. Bien, pues ese es el control básico de una transacción. Entonces, acuérdense bien el concepto de lo que es una transacción y ya en un software sí es importante que definan de dónde a dónde debe de iniciar, en dónde inicia y en dónde termina. Es decir, su unidad de trabajo, ¿no? Definir bien sus unidades de trabajo porque es lo que garantiza que su base sea consistente. Y eso la verdad es que a veces los developers no lo saben. Entonces generamos software de forma incorrecta. ¿Vale? Bueno, Profesor, tengo una duda. ajá. Cuando hacemos rollback a un save point, por ejemplo, ve que hicimos uno a la instrucción T4, creo. Bueno, o sea, que el rollback nos llevó al tiempo 4. eh, por ejemplo, el save point 5 se pierde. O sea, por ejemplo, si yo en un futuro deseo crear otro save point, le puedo poner 1002. Puedes usar otro, pero con nombres distintos, ¿no? Porque no se pierde el save point. O sea, aquí nos regresamos al 1001, ¿no? Que sería este. ¿Ok? Sí. De aquí, tú puedes seguir haciendo más cosas. La transacción no se ha terminado. Puedes hacer otra vez insert, update, delete, e inclusive puedes otra vez regresarte a 1001. Ok. O sea, los save points siguen activos mientras la transacción no termine. O sea, una vez que haces rollback a 1001 no significa que ese save point ya se muere, ¿no? Y se va. No. Sino que puedes seguir haciendo más operaciones y si más abajo en tu código, es como si acá, después de haber hecho este rollback, en lugar de hacer acá un rollback, puede haber puesto aquí otra vez, inclusive el mismito rollback que hice aquí. Si le pongo aquí, por ejemplo, rollback to 6.1001, otra vez me voy a regresar hasta acá. ¿Vale? O sea, los 6 points quedan fijos hasta que la transacción acabe y puedo regresarme las veces que yo quiera. ¿Vale? Profesor, Ujú. y esto no se ve afectado en páginas asincrónicas. O sea ¿En que, qué? por ejemplo, yo entro, digamos, en una página de inscripción, que yo entro al mismo tiempo que una persona y creemos 6 points diferentes y ella se equivocó y dio un rollback y me dio un rollback a mí también. No Sí, se ven afectados. sí. Es justamente los temas que vamos a ver a continuación. Ahorita lo que hemos aprendido es conceptos básicos, ¿no? De lo que es commit, rollback, save point. Pero ahora hay otro problema muy interesante. ¿Qué pasa si yo tengo una tabla con registros? ¿Y qué pasa si ahora múltiples usuarios intentan acceder a los mismos datos? Ya sea para hacer operaciones de select, update, de delete, cualquier operación, hay que saber cómo manejar esto. Este es otro concepto también que todo developer debe saber. A veces programamos
suponiendo de manera incorrecta o pensando de manera incorrecta que nuestro sistema lo va a acceder un usuario a la vez. Si eso fuera cierto, pues todo es muy fácil, ¿no? No me preocupo de justamente lo que me estás diciendo. Pero pues hoy en día, pues la mayoría de los sistemas son así, ¿no? Se acceden por internet, se acceden por diferentes medios, entonces puede darse el caso de que varias transacciones intenten acceder a un mismo dato. ¿Cómo lo debemos de manejar? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, es muy buena pregunta. Siempre que estén desarrollando un software, siempre, y que si están programando un acceso a base de datos, pregúntense, oye, ¿y si esto lo ejecutan, es posible que 2 usuarios a la vez hagan esto? Y si la respuesta es un sí, ojo, ahí tienen que ver qué va a pasar si compiten por el mismo registro. ¿Ok? Que igual ya lo vivieron en su sistema de inscripciones, ¿no? ¿Nunca les pasó que estaban muy tranquilamente inscribiendo sus grupos y de repente les sale el error de que ya no hay cupo? ¿O que algo ya cambió? Sí, ¿No? Eso porque creen que sucedió. todos estamos incidiendo en el mismo. Exacto. Porque hay otras transacciones o otros usuarios que están intentando modificar o inclusive consultar un mismo dato o un mismo registro. Entonces ahí el sistema tiene que estar bien programado. Si no está bien programado, podrían tener fallas graves. ¿Cuál sería la falla? Por ejemplo, igual no sé si les ha pasado la famosa, el famoso problema de la asignación de asientos. No sé si a alguien les ha ocurrido que cuando van a algún lugar, bueno, igual y ahorita no, ¿verdad? Pero cuando solíamos salir de manera normal, no sé, al cine, a un concierto, qué sé yo. Inclusive cuando se van de viaje en un vuelo, en un autobús, qué sé yo. Nunca les tocó que a 2 personas les asignaran el mismo asiento. Ya sea en el cine, en un avión, en un concierto, qué sé yo. Sí, ¿Sí les tocó? sí, a mí. ¿Y a qué creen que se deba eso? Pues en mi caso, se equivocó el cajero. O sea, no se llevó a hacer datos, pero sí me tocó. Ah, bueno, tal vez era un escenario distinto, pero normalmente eso ocurre cuando el software está mal hecho. ¿Y quién hace el software? Todos se quedan callados, ¿no? ¿Quién desarrolla el software? Pues los ingenieros en computación graduados de la facultad. Entonces ahí les andan llamando sus jefes, ¿no? Oye, ingeniero, mira tu sistema que desarrollaste está haciendo cosas raras, ¿no? Porque está permitiendo que se le asignen el mismo asiento a 2 personas. Pues pueden provocar errores graves. Ok, puede haber corrupción de datos o inconsistencia de datos y problemas fuertes para una empresa. ¿Eso por qué? Pues porque el developer o el ingeniero recién graduado pues ni siquiera sabía lo que era una transacción. Mucho menos sabía que puede haber este problema de concurrencia de datos. Ok, entonces obviamente pasa muy poco porque pues esos sistemas están bien probados, pasaron ya por muchos ciclos de prueba, pues están programados de forma correcta. Pero pues ustedes como nosotros, como developers, tenemos que tener siempre en mente estos conceptos. Hoy en día todos los sistemas son concurrentes, son accedidos de manera concurrente, entonces manejar correctamente las transacciones bajo este ambiente es muy importante también. Entonces vamos a ver esos conceptos. Lo primero es entender que existen
algo que se le llaman las propiedades de las transacciones. Una transacción tiene las siguientes propiedades. Debe de ser atómica, debe de tener consistencia, debe de tener debe ser aislada, debe tener cierto nivel de aislamiento. Aquí hablamos de niveles. Ok. Y si todo sale bien, debe ser permanente. Sus datos deben ser confirmados de manera permanente. Entonces, de aquí es de donde salen las llamadas propiedades ACID de las transacciones. Ok, la A de atomicidad, la C de consistencia, la A, bueno, que sería en español es aislamiento, en inglés sería de isolation, por eso es la I. Y la D de durabilidad. Ok, entonces vamos a revisar en qué consiste cada una de ellas. La atomicidad ya hemos platicado un poquito de ello. Se refiere a la propiedad en la que todas las instrucciones que engloban a una transacción se consideran como si fuera una sola. O sea, hace una unidad de trabajo. O se hace todo o no se hace nada. Para implementar esta idea, el manejador trata a todas las instrucciones de ML que hay dentro de una transacción como si fuera una sola. Ok, así las ve el manejador. Esto es una transacción, entonces todo lo que hay aquí es como si fuera una sola instrucción de ML. Ok, entonces a esa característica se le llama atomicidad. ¿Vale? Luego, consistencia. Entre otras cosas, esta característica de atomicidad más otros conceptos que vamos a ver nos va a garantizar que cuando una transacción termine, nuestra base de datos va a seguir consistente, ¿no? Hace rato comentábamos acá que mientras la transacción esté activa, la garganta ya empezó a dar lata. Podemos hacer la cantidad de cambios necesarios, pero al momento de que termine, ya caemos en un estado consistente. Entonces, a eso se refiere esta propiedad. Todos los conceptos que estamos ahorita revisando me permiten mantener la consistencia de la base de datos entre una transacción y otra. Como comentaban hace un momento, en el Inter puede ocurrir que varias transacciones intenten hacer lo mismo, pero para garantizar la consistencia necesitamos aplicarle a una transacción cierto nivel de aislamiento. O sea, no vamos a permitir que libremente todas las transacciones intenten acceder a un mismo recurso. Ok, entonces para implementar la propiedad de consistencia necesitamos saber o conocer los niveles de aislamiento que puede tener una transacción. Ok, que ahorita vamos para allá. El aislamiento se refiere a qué tanto puede interactuar una transacción con otra. Si esta es una transacción 1 y esta es una transacción 2, el aislamiento me indica a qué tanto la transacción 2 pudiera acceder a lo que está haciendo la transacción 1 o a los datos que está modificando la transacción 1. Okay. En algunas situaciones pudiera hacer cualquier cosa, en algunas situaciones pudiera nada más leer o inclusive en algún otro caso ni siquiera leer, ¿no? Sino realmente no puedes hacer nada. Entonces vamos a ver qué tipos de aislamiento son los que pueden existir. ¿Ok? Es decir,
una transacción en ejecución no debería de revelar sus cambios hasta que los confirme. Este es un ejemplo de uno de los niveles de aislamiento. ¿Ok? Hay más que ahorita los vamos a revisar. La durabilidad, bueno, esta es la más sencilla, se refiere a que una vez que nosotros hayamos hecho un commit, ya sea de manera implícita o explícita, esos cambios, ¿no? Ya la base nos garantiza que van a ser permanentes. O sea que ya la base nos garantiza que esos datos ya están guardados, ¿no? O almacenados de forma permanente, ya fueron persistidos correctamente. ¿Ok? Ya no nos preocupamos por si alguien hace rollback, ¿no? Porque pues ya lo confirmamos. ¿Ok? O sea, a eso se refiere esa propiedad. Una vez que las transacciones se confirman, el manejador me garantiza que esos cambios ya están respaldados o guardados de forma permanente, ¿no? Ahora, aquí nada más les adelanto un poquito. Esto es cierto siempre y cuando la base esté configurada correctamente. Pero esto ya es una cuestión más de administración que se ve en el siguiente curso, que es en avanzadas, ¿no? Ahí ya se ve qué se tiene que hacer para que realmente esta regla se cumpla, ¿no? Básicamente son cuestiones de configuración. Pues como les decía, ¿no? Los niveles de aislamiento son súper importantes porque en un mundo real, ¿no? En un sistema real, tenemos concurrencia. Entonces hay que entender qué son ahora los famosos niveles de aislamiento. ¿Ok? Entonces, se requieren, ¿no? Nacen por la necesidad justamente de que cómo vamos a controlar cuando varias transacciones intenten acceder a un mismo dato, por ejemplo, a un mismo registro. Entonces, estos niveles de aislamiento se definieron en el estándar SQL 92 y se definen a partir de la identificación de 3 principales problemas que pueden ocurrir cuando estas transacciones intenten acceder al mismo recurso, al mismo registro. ¿Cuáles son esos problemas que define el estándar? Son lecturas sucias, lecturas no repetibles y lecturas fantasma. ¿Ok? Igual se les hace curioso aquí los nombres, ¿no? Esto es parte del estándar, ¿eh? Ni siquiera es de Oracle, sino es en general. Todos estos conceptos de transacciones son los mismos en todos los manejadores, ¿no? Entonces, si no existieran los niveles de aislamiento, tendríamos estos 3 problemas. Y en general, estos 3 problemas me conducen a un estado de inconsistencia. Si no existieran estos niveles de aislamiento, entonces la mayoría de las bases de datos estarían inconsistentes. ¿Por qué? Por el hecho de tener transacciones que acceden al mismo registro al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. El primer problema que vamos a ver es el de lecturas sucias. ¿Ok? Normalmente para habilitar uno u otro nivel de aislamiento, se utiliza esta instrucción para cambiar el nivel. Por default, al menos en este manejador, el nivel que ya está configurado es el de el primerito. O sea, el primer nivel de aislamiento me evita que ocurra este problema. ¿Ok? Entonces, para resolver estos 3 problemas existen niveles de aislamiento. El primer nivel se le llama read committed, que es este que ven aquí. Read committed me resuelve un problema de lecturas sucias. ¿Ok? Y este nivel es el que está habilitado por default, al menos en el manejador que estamos usando, y no es posible deshabilitarlo. O sea, es tan grave el problema de una lectura sucia que de plano
el manejador ni siquiera deja que esté habilitado. ¿Ok? Los que sí se pueden habilitar o configurar como querramos son los otros dos, lecturas no repetibles y lecturas fantasma, para resolver estas problemáticas. Entonces, esta es la sintaxis, ¿no?, que podríamos usar para aumentar el nivel de aislamiento. Repito, por default, el primer nivel ya está habilitado, no necesito habilitarlo, pero los otros dos sí. Tanto lecturas repetibles, no repetibles, como lecturas fantasma se pueden ahorrar si le cambio al nivel de aislamiento a serializable. Entonces, en el caso de esto sí ya es muy particular de Oracle. Read Committed está por default, no es necesario que lo habilite, siempre va a estar. Pero si quiero aumentar el nivel de aislamiento para evitar una lectura no repetible o una lectura fantasma, utilizamos serializable. ¿Ok? Bueno, vamos a ver en qué consiste para que me entiendan. Miren, me voy a ir directo al ejemplo para tratar de hablar un poquito y con el ejemplo vamos a ver si me entienden. Vamos a suponer que tenemos esta tabla PROT. ¿Ok? Es más, yo creo que para hacer esto, sí vamos a tener que hacerlo ya en el... Bueno, lo voy a hacer aquí. Digo, sería más ilustrativo hacerlo en SQL Plus, pero por el tiempo lo voy a intentar explicarlo así y ustedes me dicen si queda claro o si lo hacemos directo en la base, ¿no? Entonces aquí vamos a suponer que tenemos una tabla con estos datos, muy sencilla, y tenemos dos sesiones, ¿ok? ¿Cómo simulamos dos sesiones? Pues pueden abrir en su SQL Plus dos terminales. En las dos crean una sesión con el mismo usuario, ¿no? Con usuario 1, por ejemplo. Entonces, vean, del lado de esta primera sesión se lanza esta sentencia update. Vamos a cambiar de el producto 1001, lo vamos a cambiar a 100. ¿En qué momento se generaría una transacción aquí? ¿Quién me dice? ¿En qué momento nace la transacción? En insert. En el insert. Fíjense, bueno, si ejecutamos estas instrucciones antes de esta tablita, ¿en dónde nace? ¿En insert? ¿Aquí? Sí, ¿no? No. Ah, rayos. ¿Qué dijimos? ¿En qué punto nace una transacción? Cuando se aparece la primera instrucción de ML. ¿Cuál es la primera instrucción de ML? Delete. Pues el delete. Porque no excluyen a delete. Delete es una instrucción de ML. Entonces, la transacción nace aquí. Justo antes de ejecutar delete, el manejador va a crear una nueva transacción aquí. ¿Ok? ¿Y en dónde se muere? En el commit. Aquí. ¿Vale? Entonces, todas estas instrucciones, el manejador las tomó como si fueran una sola. O se hace todo o no se hace nada. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos una primera transacción. Después, si ya empezamos a ejecutar lo que está en esta tabla, ¿dónde nace la segunda transacción? En update. Justo antes del update, aquí nace una nueva transacción. Entonces, cambiamos a 100. En la otra terminal, vean que hago un select
de este mismo registro que estoy modificando. ¿Qué creen que va a pasar con esta instrucción? Por un lado, una transacción está actualizando y por otro lado, otra transacción está intentando leer. ¿Alguien iba a comentar algo? Ok, lo que va a ocurrir es que aquí se va a leer el valor 100. No, perdón, 300. Ok. Si ustedes ejecutan esto, la instrucción se va a ejecutar correctamente, pero va a mostrarme 300 y no el 100. ¿Por qué razón? Por default, las transacciones no pueden ver los cambios que está haciendo la otra. ¿Hasta en qué momento? Hasta que la transacción 1 confirme. Ok. Ah, pero ya les mentí. Aquí hay un commit. Ok. Como ya hubo un commit, en realidad no va a leer 300. Más bien va a leer ¿qué cosa? 100. Va a leer el 100, sí, perdón, porque hay un commit aquí. No había visto este commit. Ok. La transacción 2 va a leer el 100. ¿Por qué? Porque este 100 ya fue confirmado. Si quitáramos este commit de aquí, entonces leeríamos un 300. Ok. Que viene más abajo. Entonces, fíjense, aquí ya acaba una transacción. Aquí acabó. Ok. Aquí en realidad, creo que aquí debería de haberles puesto sesión, más bien sesión 1 y sesión 2, porque en realidad se van creando varias transacciones. Ok. Nótese, aquí en el paso 3 inicia una nueva transacción porque aquí ya hicimos un commit. Repito, una instrucción select no provoca que se genere una transacción, pero aquí sí. Entonces empieza esta transacción aquí. Vean que ahora cambiamos a 150, o sea, hace aquí 150. ¿Qué pasa si ahora del otro lado hago esta consulta? ¿Qué me debería demostrar? ¿500 o 150? 500. 500. ¿Por qué razón? Porque aún no termina la transacción. Ajá. ¿Y ese comportamiento cómo se le llama? El que una transacción no pueda ver lo que está haciendo la otra hasta que termine. ¿Ese qué nivel de aislamiento es? Una lectura confirmada. ¿Ok? Una lectura confirmada. Ese es el primer. Entonces, repito, una lectura confirmada es un nivel de aislamiento que me resuelve un problema de una lectura sucia. ¿Ok? Cada nivel de aislamiento me resuelve un problema. ¿Ok? ¿Por qué le llaman lectura sucia? Ahorita vamos a ver por qué. ¿De esto duda? Nada, es importante que quede claro esto. Ok, ahora, vean que después lee el valor 500 y luego hace rollback. La transacción hace rollback. Quiere decir que este 150 pues ya no tuvo efecto, ¿no? Porque hicimos rollback. Entonces, ¿qué debo demostrar aquí? ¿Qué mostraría si después del rollback vuelvo a ejecutar la sentencia? 500 o 150. 500. 500. ¿Ok? 500. ¿Ok? Y está bien, o sea, si se fijan, esta sesión nunca se enteró de que intentaron hacer un cambio a 150 y al final se arrepintieron. Y está bien, ¿no? Para esta otra transacción, para esta otra sesión, nunca se vio este cambio porque nunca fue confirmado. Ok, ahora viene lo interesante. Si este nivel de aislamiento de lecturas confirmadas no estuviera habilitado,
¿qué hubiéramos leído entonces? Y supongamos ¿qué hubiéramos leído aquí? En lugar de leer 500, hubiéramos leído ¿qué cosa? 150. ¿Están de acuerdo? Este cambio. ¿Sí o no? Sí. O ya se perdieron. O sea, si no existiera este nivel de aislamiento, eso es lo que hubiera leído, ¿no? El problema es que, ¿qué pasa si después la transacción hace rollback? Si no volvemos a leer, si este dato si esta instrucción no se vuelve a leer, pues yo ya me quedé con la idea de que tengo 150, un valor de 150, y no es cierto, porque se hizo un rollback. Entonces, si no existiera este nivel de aislamiento, caería en la inconsistencia de que leí un valor, pero después ese valor le hicieron rollback. Y por lo tanto, pues yo ya no me enteré que ese cambio, ese dato, ya no existe porque hizo rollback. Entonces, que genere una inconsistencia. Por esa razón, las lecturas confirmadas es el nivel de aislamiento por default que siempre debería de estar habilitado. ¿Vale? Entonces, ese es el primer ejemplo. Profe, una pregunta. Adelante. Si, por ejemplo, antes del rollback se pone un commit, ¿qué pasaría? Ok. A suponer aquí, voy a quitar esto. Aquí, en lugar de un rollback, ponemos un commit, ¿cierto? Ajá. ¿Qué pasaría con esta instrucción? ¿Qué va a leer? 150 150. o 500. 150, ¿no? Va a leer 150. ¿Por qué razón? Porque ya confirmamos esta transacción. Ajá. Efectivamente. Y aquí está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya está permanente. Ya fue confirmado. Por lo tanto, si otra sesión tiene el valor de 150, pues está bien. ¿Por qué? Porque ya lo confirmó otra transacción. ¿Vale? Pero ¿qué tal si erróneamente, no sé, digo, alguien inexperto, dice, ay, no debía haber puesto un commit, sino un rollback. Ajá, Entonces, pongo un rollback después del commit. Digo, sí, después del ajá, ajá. ¿qué pasaría? Quien me dice, si hago un rollback, supongan que ahora pongo aquí un rollback y después esta instrucción la vuelvo a repetir acá abajo, ¿qué me va a mostrar? ¿500 o 150? 150, ¿no? Correcto. ¿Ok? Si alguien estaba pensando que nos mostraría los 500 porque hice un rollback, eso es erróneo. ¿Por qué razón? Porque Oh, ya no, ya se finalizó la transacción anterior. exacto. No, estaría haciendo un rollback de nada. De nada. Exacto. El manejador no me va a marcar error, pero es como, ¿qué hubo entre este rollback y este commit? Aquí esta transacción se murió aquí. Aquí ya se murió. Este rollback aplicaría a hacer algo después de este commit. O sea, es hacer un rollback justamente como lo dicen, de nada. No hay nada todavía. Entonces no tendría ningún efecto. Hacer un rollback después de un commit no sirve de nada. Es como si quisieran recuperar un archivo después que le dieron shift suprimir. Pues ya no. ¿Ok? Ah, sí. Ahora, que déjenme les digo que sí hay forma, ¿eh? Hay manera de regresarnos, aunque ya hayamos hecho commit, pero esa es otra historia. Hay otras herramientas que sí me permiten deshacer un commit
pero para eso necesito auxiliarme de otras herramientas y de otras funcionalidades que tienen las bases de datos. Pero eso ya sale fuera del curso. Eso ya es de más de avanzadas. ¿Ok? Allá en la otra materia, ahí sí vemos qué hay que hacer para regresarnos inclusive a deshacer una transacción que se ejecutó hace 2 días, por ejemplo, ¿no? Y que hizo commit hace 2 días. Pero bueno, ese es otro cuento. ¿Ok? Bueno, entonces esa es una lectura confirmada. Y ese es el nivel de aislamiento por default. ¿Dudas? No, profe, todo claro. Pues, Vamos ahora con el siguiente. Ojo con este. Lectura no repetible. Nada más por el nombre, ¿a qué creen que se refiere esto? ¿Qué sería eso de una lectura no repetible? aquí no se pueden repetir, ¿no? Básicamente. ¿Qué es lo que no se repite? Las lecturas. La lectura. O sea, esto se refiere a que si yo tengo, por ejemplo, imagínense registros con ciertos valores, 10, 20, 30, 40, 50. Una lectura repetible que significa que si yo leo 100 veces estos registros, siempre voy a obtener la misma lectura, la misma lectura. Ojo, esto sin importar que a lo mejor este dato fue modificado por otra transacción e inclusive ya hizo commit. Ojo aquí. E inclusive ya hizo commit. A lo mejor lo cambiaron a 100. Bueno, una lectura repetible me permite seguir leyendo el 20 a pesar de que la transacción ya hizo commit. Nótese que esto es diferente a lo que hemos visto, ¿no? Porque si nos quedamos con lectura confirmada, en cuanto esta transacción haga commit, ya vamos a leer este 100. Ese sería lectura confirmada. Pero ahora yo quiero que, aunque haya hecho commit, siga leyendo el 20. ¿Esto en qué casos aplica? El típico escenario es, por ejemplo, cuando hacen los famosos cortes de caja o los cortes de venta, ¿no? En donde, por ejemplo, ¿qué hacen muchas empresas más o menos pequeñas, medianas empresas al final del día? Que, por ejemplo, no sé, el Oxxo, inclusive hasta, pues una tienda que tenga un punto de venta, implementado en un software. Al final del día, pues empiezan a hacer análisis, ¿no? De todo lo que vendieron en el día, pues para sacar tal vez un reporte, ¿no? De ventas, de productos vendidos, los ingresos, etcétera. Pero ¿están de acuerdo que mientras se haga este cálculo, qué pasa con la base de datos? ¿Qué pasa con los productos? Mientras estén haciendo el cálculo de todo lo que vendieron en el día, normalmente, ¿qué pasaría con la base? ¿Podrían estar haciendo cambios, inserciones, actualizaciones? Porque imagínense, si ustedes aquí hacen un cálculo y calculan, el día de hoy vendimos 100 pesos. Y por acá, un poquito más abajo, y por aquí vendimos un total de 50 productos. Pero ¿qué tal si en este punto llega un nuevo cliente y compra otro producto? ¿Ok? A lo mejor cuando hicieron este cálculo detectaron que habían vendido 20 productos, pero después de este punto llega un cliente, compra uno y ya no fueron 20, son 21, pero ustedes ya no alcanzaron a cachar este evento y el ingreso que tienen aquí abajo corresponde a
estos 21 productos, no a los 20. Pero en su reporte van a decir 20 productos y tuvo un ingreso de 50 pesos. Pero a lo mejor estos 50 no corresponden a 20, sino corresponden a 21 productos. ¿No? ¿Sí me captaron el problema? O sea, hay procesos que requieren que la base o que los datos estén quietos, estén estáticos, mientras ejecuto cálculos. Una vez que acabe, ya podríamos seguir haciendo cambios, ¿no? Entonces, a esto se le llaman lecturas repetibles. Mientras esté en un proceso, quiero que la base esté quieta. Es como si nadie accediera a ella para que los cálculos sean consistentes. ¿Por qué? Porque este proceso puede requerir que haga varias lecturas y necesito que estas lecturas no varíen, no cambien, porque si no, van a alterar los resultados. ¿Qué es lo que hacen a veces muchos sistemas porque no saben cómo se implementa esto? ¿Ustedes por qué creen que no permiten que haya ventas mientras hacen estos cálculos? O no sé si les ha tocado que ya cuando van a hacer este tipo de cortes o de ventas les dicen, ya no hay servicio, venga hasta mañana o venga más al rato. ¿Nos ha tocado? Sí, ¿No? Entonces, lo que hacen es evitan que los usuarios o que se modifique la base de datos restringiendo el acceso. Digo, esa sería la forma más fácil, pero hay sistemas que no se pueden dar el lujo de negarle el acceso a los clientes, porque podrían implicar pérdidas, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Ejemplo, vamos a suponer que tengo estas condiciones. Ahora, si yo quiero garantizar una lectura repetible, tengo que aumentar el nivel de aislamiento. Aquí sí ya no está por default. Esta instrucción que ven aquí le indica al manejador, quiero que el nivel de aislamiento sea Disculpe, profesor. serializable. Creo que podría Adelante. explicar otra vez un poco el concepto de lecturas repetibles. Es que no entendí muy bien. Lectura repetible, ¿qué significa? Que durante un periodo de tiempo, vamos a llamarle T0 y T1, durante este periodo, tú quieres que los datos que vas a procesar no se muevan. Por ejemplo, si aquí tienes un dato que tiene el valor 5, tú quieres que este valor 5 sea el mismo hasta que acabe tu transacción. ¿Por qué razón? Porque vas a hacer cálculos en ese tiempo. Y si te mueven los datos, ¿estás de acuerdo que tus cálculos ya no van a ser consistentes? O sea, ¿qué pasa si estás haciendo gráficas, estás haciendo análisis y de repente este dato, aquí hiciste a lo mejor una gráfica de barras, acá estás haciendo a lo mejor otro tipo de análisis con este mismo dato? ¿Qué pasa si este dato te lo cambian y ahora es 6? Todo el trabajo que ya habías hecho, ¿estás de acuerdo que ya no va a ser consistente? Porque aquí tus cálculos que hiciste estaban considerando un valor 5. Pero ahora, con este nuevo cambio, este nuevo gráfico ya va a tener este 6. Y entonces este cálculo ya va a ser incompatible con lo que ya habías hecho. ¿Ok? Entonces, aquí la idea es que tú quieres que la base no se mueve, que esté quieta mientras estás haciendo cierto procesamiento. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama una lectura repetible. Quieres que tus lecturas sean repetibles, que los datos que tiene la base no varíen porque estás haciendo cálculos.
¿ok? ¿Qué es lo que hacen típicamente las empresas al final del día, ¿no? Sacar el reporte de ventas, sacar cuántos boletos vendiste el día de hoy. O sea, imagínate, si estás contando boletos y ya casi acabas y de repente alguien inserta un nuevo registro, te vas a enojar, ¿no? Porque dices, oye, pues yo ya estaba haciendo el conteo, ya casi acabo, y resulta que llega otro nuevo cliente, ya me agregó más datos, eso me implica mover todo lo que ya había hecho, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, la idea es que no se mueva la base mientras haces tu corte, mientras haces tus cálculos, sin importar que otras transacciones estén activas, ¿ok? Y lo que les decía, la manera de corregirlo es que las empresas suspenden sus servicios por un ratito para evitar que cambien datos. Entonces hacen sus análisis sin problema. Pero hay sistemas que no pueden darse ese lujo. O sea, ¿cómo le hago para implementar una lectura repetible aunque haya otras transacciones que al mismo tiempo estén modificando? No sé si eso resolvió la duda. Ok, profe. ¿Seguro? Sí, sí, o sea, bueno, hoy ya entendí más o menos el problema. Tenía la duda como de por qué eran repetibles, pero pues es porque, o sea, literalmente tenemos que repetir, bueno, la lectura tiene que ser la misma, ¿no? Durante toda la Ajá, así, transacción. así es, así es. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo garantizo eso? Configuramos esta instrucción. Con esto, lo que va a hacer el manejador es básicamente, es como si nos metiéramos a una especie de protección. En el momento que se habilita esta instrucción, el manejador nos va a proporcionar una especie de copia de la base y todos los cambios que estén aquí, nadie los va a poder modificar hasta que acabemos la transacción, sin importar que otras transacciones inclusive cambien este dato y hagan commit. Vamos a ver. ¿Qué se obtendría cuando se ejecute esta consulta? Oh, ya se me acabó el tiempo. No, vamos a dejarle hasta aquí mejor. Y ya el ejemplo lo checamos el jueves, ¿vale? Ahorita nos quedamos con el ejemplo de qué es una lectura repetible, ¿ok? Y ya vemos el jueves cómo se obtendría. O sea, aquí básicamente lo que va a pasar es que cuando cambios que hagan otras transacciones no se van a ver afectados si tenemos este nivel habilitado, aunque ya hayan hecho commit, ¿ok? Bueno. ¿Alguna duda en general de lo que comentamos el día de hoy? No, perfecto, claro. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Acuérdense de, pues, que tenemos que prepararnos para examen el próximo fin de semana, sábado. Y el jueves nos ponemos bien de acuerdo con la hora. ¿Ok? Disculpe, profesor, tengo una duda. Bueno, en cuanto a la práctica 8, ¿va a cambiar la fecha en Classroom? Estaba para cuando, para la semana pasada. Que para el sábado, creo. Ajá, de la semana pasada. Las voy a cambiar para, pues, para esta semana. Ok, profe. Ok, Gracias. bueno. Para el examen de este fin de semana, muy recomendable resolver pues la práctica 7 y 8. Ok. Y de déjenme ver qué tiene la práctica 9. Creo que esa ya no es necesaria para este parcial 3, pero les confirmo el jueves. ¿Vale? Bueno, entonces cuídense, nos vemos el jueves. Profesor. Mande. Creo que, bueno, me parece que para este viernes tienen que entregar ya
calificaciones de laboratorio. Ujú. Y bueno, yo soy el alumno del que hicimos como el trato con la maestra Marta. Sí. Entonces no sé si ya, o sea, si pudiera ir como viendo de pasarle mi calificación a la maestra Marta para que no haya tanto problema a la hora de mandarle mi calificación. No te preocupes, tú estás conmigo en teoría, ¿no? Sí, pues estoy aquí. Le voy a mandar cualquier nota. 8, 9, 10 si quieres, ¿no? Ok, Y de todas maneras, cuando ella me regrese esa calificación, pues yo la sustituyo por la real claro, para ok, darte un poco más de tiempo para que puedas sacar las prácticas, ¿no? perfecto. Ok, sí, por eso no hay Vale. problema. Aprovechando, alguien más, todos están conmigo en teoría, ¿verdad? ¿O hay alguien que nada más está en laboratorio? Recibí un correo ayer, pero según yo, todos están conmigo en teoría. Sí, ¿verdad? Hay un compañero, me parece que hay un compañero que solo está inscrito en laboratorio. En laboratorio, pero según yo se había dado de baja, Ah, eso sí, no sé. pero como no lo veo aquí, pero bueno, al rato veo bien su correo, entonces, pero creo que no está, al menos ahorita creo que no está. Bueno, ok, ya después checo ese detalle. Bueno, entonces cuídense, nos vemos el jueves. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, profe. Buen día, bye.